Acá tenemos las clases farmacológicas de los beta bloqueadores. Tenemos beta bloqueadores de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Los de primera generación son agentes no selectivos. ¿Qué significa no selectivos? Que te bloquean el receptor beta 1 como el receptor beta 2. Hay algunos que son de generaciones más avanzadas que son más selectivos, pero esa selectividad también va a depender de la dosis. De repente a una dosis son selectivos, pero aumentando la dosis pierden esa selectividad y ya te bloquean tanto el receptor beta 1 como el beta 2. Estos de primera generación, entonces, los no selectivos, son el propanolol principalmente, ¿no? De todos los que ustedes ven ahí, el propanolol. El propanolol nosotros lo utilizamos para el manejo de varices esofágicas, nosotros lo utilizamos para el manejo de alteraciones en pacientes con problemas de tiroides que tienen palpitaciones, o lo podemos manejar para terapia del sudor o para el tremor esencial, ¿no? No tiene mayor aplicabilidad en realidad el propanolol. Si quieren, ustedes lo pueden manejar también para pacientes con problema isquémico, pero lo malo es que el propanolol tiene vida media corta y hay que darlo cada 6 horas, ¿no es cierto? 4 veces al día. El paciente no tolera mucho estar tomando tanta medicación. Agentes de segunda generación tienen ya mucho más modernos, agentes selectivos beta 1, o sea, te bloquean el receptor beta 1 y no se meten con el receptor beta 2. ¿Qué propiedades le da esto? El receptor beta 2 es el que maneja el inotropismo, la fuerza contráctil del corazón, no el receptor beta 1. Por lo tanto, en insuficiencia cardíaca, cuando el corazón está fallando, lo que deben dar son estos beta bloqueadores, beta 1 selectivos, que te bloqueen el receptor beta 1 y no se metan con el receptor beta 2, que es el que mantiene el inotropismo. ¿Cuáles son estos beta bloqueadores selectivos? Metoprolol, bisoprolol. El atenolol realmente es beta 1 selectivo, pero a medida que va aumentando la dosis pierde esa selectividad. Mucho más son el metoprolol y el bisoprolol, que precisamente son que se pueden utilizar en insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. ¿Ok? Los de tercera generación no son selectivos, tienen propiedades benéficas muy aparte del bloqueo del receptor beta 1, beta 2. Algunos tienen bloqueo alfa también, como el carvedilol o el labetalol. Ampliamente utilizado el carvedilol también junto con el metoprolol y el bisoprolol en pacientes con insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Y el labetalol, que no hay en el Perú, pero es un excelente fármaco para el manejo de las crisis hipertensivas. ¿Okay? En otras instancias donde sí hay el fármaco, pueden ser útiles para manejar crisis hipertensivas, sobre todo en las emergencias. Algunos beta bloqueadores tienen una actividad paradójica, que es la actividad simpático-mimética intrínseca. Eso que les digo que depende de la dosis del medicamento. Un beta bloqueador disminuye la frecuencia cardíaca, pero si tú aumentas la dosis del beta bloqueador, eso puede producir actividad simpático-mimética intrínseca. Lo contrario, mira, el término se usa específicamente con bloqueadores beta que pueden mostrar tanto agonismo como antagonismo de los receptores beta en un momento dado. ¿Dependiendo de qué? De la concentración del agente y de la concentración del agente que antagoniza, generalmente compuestos endógenos como la norepinefrina. Algunos bloqueadores beta, por ejemplo, los raros, no hay en el Perú, oxprenolol, pindolol, acebutolol y pembutolol, muestran una actividad simpático-mimética intrínseca. Los agentes con actividad simpático-mimética intrínseca no deben utilizarse en pacientes con patología coronaria postinfarto, ya que se ha demostrado que no son beneficiosos para este tipo de pacientes, sobre todo para pacientes con enfermedad coronaria isquémica. Entonces hay un grupito chiquito de beta bloqueadores que tienen esa actividad simpático-mimética intrínseca que dependen de la dosis y que son estos raros que normalmente no tenemos, pero que les puede venir preguntas en el examen, hay que tener en consideración. Propanolol, acá lo pueden utilizar 2, 3, 4 veces al día, incluso se puede llegar a dosis muy altas. Los agentes de segunda generación tenemos principalmente el metoprolol, el bisoprolol, que se utiliza el bisoprolol una vez al día, de 2.5 hasta 40 miligramos,
y el metoprolol desde 50 hasta 400 miligramos 1 o 2 veces al día. Los de tercera generación, que también son buenos, carvedilol y labetalol para manejo de crisis hipertensivas. Miren, acá tenemos un ejemplo de la selectividad de los beta bloqueadores. El propanolol bloquea el receptor beta 1 y bloquea el receptor beta 2. A cambio, el metoprolol y el bisoprolol solamente bloquean el receptor beta 1, no se meten con el beta 2. El beta 2, como les dije, es el que mantiene el inotropismo. Y al no meterse con el inotropismo del receptor beta 2, estos son útiles para el manejo de insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Los beta bloqueadores entonces tienen por objetivo disminuir el consumo de oxígeno miocárdico al disminuir la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y la tensión sistólica. Los beta bloqueadores por ende mejoran la perfusión del subendocárdico al aumentar el tiempo de perfusión diastólica. Bajar la frecuencia cardíaca prolongan el tiempo de diástole. Y acuérdense que el corazón, la circulación coronaria, es mejor durante la diástole. Entonces permite más tiempo para que pueda tener irrigación ese corazón. Usos de los beta bloqueadores: definitivamente enfermedad coronaria isquémica, cardiomiopatías hipertróficas. El músculo que está muy hipertrofiado, muy engrosado, pierde su función diastólica, su función de recepción de sangre, ¿ok? Porque está muy engrosado, no se distiende, no se relaja. Al darle un beta bloqueador, prolongamos la diástole y le damos más tiempo para que el músculo se pueda llenar. Entonces, en cardiomiopatía hipertrófica, uno de los manejos es utilizar beta bloqueadores. Lógicamente, en la hipertensión arterial, los europeos lo utilizan todavía como droga de primera línea, los americanos como droga de segunda, tercera, los británicos le ponen cuarta línea. Algunos dicen que pueden darse, pero en pacientes de 60 años para abajo. Pacientes muy adultos no conviene, hay que utilizar con cuidado el beta bloqueador. Definitivamente tienen uso en taquiarritmias y en insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, pero no todos. ¿Cuáles? Los beta 1 selectivos, metoprolol y bisoprolol. Hay otro más que es el carvedilol, que tiene bloqueo beta 1, beta 2, pero tiene un efecto benéfico que es el bloqueo alfa. Entonces, ¿cuáles son los únicos que se pueden utilizar en falla cardíaca con baja fracción de eyección? Metoprolol, bisoprolol y carvedilol, ¿ok? Muy bien, ¿cuáles son las contraindicaciones de los beta bloqueadores? ¿Ok? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Absolutas, si el paciente está con una bradicardia, pues no está con 50, 40, se desmaya, le vas a dar un beta bloqueador, lo vas a hundir más todavía. Si el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de alto grado, si el paciente está en shock cardiogénico o en falla cardíaca no tratada. Ojo, hay algunos beta bloqueadores que les dije que se dan en falla cardíaca con baja fracción de eyección, pero estos tienen que darse cuando el paciente esté compensado, exacto, cuando el paciente esté compensado, cuando no tenga crépitos, cuando no tenga rales, se da en la dosis más bajita y se va trepando. No lo den cuando el paciente esté descompensado. Si está con crépitos, si está con edemas, le dan el beta bloqueador y lo revientan peor. Entonces tienen que darlo cuando el paciente ya está compensadito, cuando ya lo fundió edemas, cuando ya está sin disnea o con poca disnea, ya está controladito, ¿ok? Otras contraindicaciones de los beta bloqueadores que pueden ser relativas: asma, broncoespasmo, enfermedad de Raynaud o depresión, ¿ok? Otras contraindicaciones relativas: diabetes, insuficiencia renal, hepatopatía crónica. Efecto de los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores no son metabólicamente neutros, en algunos casos hasta un 60% pueden elevar las concentraciones de renina también, los beta bloqueadores, más que incluso otros fármacos, ¿ok? Bloqueadores de canales de calcio. Bloqueadores de canales de calcio. Cuando de canales de calcio a la cabeza nos viene automáticamente el nifedipino, sobre todo el de corta acción que hace algunos años se utilizaba para el manejo de las crisis hipertensivas, ¿no? Un nifedipino, le hacían un huequito a la tabletita y lo chisgueteaban debajo de la lengua y bajaba la presión, y lo baja muy bien, pero te produce una hipotensión a veces tan severa que en pacientes adultos mayores los lleva a insuficiencia coronaria, insuficiencia cerebral, insuficiencia renal. Es por ende que este nifedipino de corta acción de 10 miligramos prácticamente ha sido proscrito para el manejo de hipertensión arterial. Con mayor razón en los pacientes que son adultos mayores.
Lo que nosotros podemos utilizar es para el manejo de la hipertensión crónica nifedipino, pero de acción prolongada. La formulación OROS que le dicen, ¿no? De 20, 30, 60 miligramos, pero de acción prolongada, que se van liberando lenta y sostenidamente, no bruscamente, ¿ok? Con los pacientes adultos mayores hay que tener cuidado, nunca hay que bajarles la presión bruscamente. Entonces tienen los bloqueadores de canales de calcio de dos tipos, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos son el nifedipino, siempre usen, como les digo, el de larga acción. El de corta acción prácticamente no se usa mucho, solamente el de corta acción lo utilizamos en qué patología, ¿se acuerdan? ¿Quiénes quieren ser ginecólogos? En la preeclampsia, solamente en la preeclampsia, ¿ok? Tienen otros bloqueadores de canales de calcio muy buenos, el amlodipino y el felodipino. Son excelentes antihipertensivos, bajan muy bien la presión arterial. El problema está sobre todo que el amlodipino produce en pacientes adultos mayores edemas. 60-70% de pacientes que toman amlodipino a dosis tope, si son adultos mayores, van a venir con edemas. Y van a venir a su consulta quejándose, doctor, se me han estado hinchando las piernas, me está haciendo mal, estoy mal de los riñones, se va a asustar, va a ir por un médico, otro médico, le van a estudiar los edemas y no se dan cuenta que simplemente por el amlodipino, por el bloqueador de canal de calcio. El felodipino también produce edemas, un poquito menos que el amlodipino, pero también es un fármaco muy útil. Los no dihidropiridínicos son fármacos que, aparte de bajar bien la presión, tienen efecto cronotrópico negativo. O sea, estos bloqueadores de canales de calcio actúan sobre el cronotropismo, disminuyendo la frecuencia cardíaca, y al disminuir la frecuencia cardíaca pueden ser útiles en pacientes con arritmia y con cardiopatía coronaria isquémica. ¿Cuáles son estos bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos? Tienen el verapamilo y tienen el diltiazem. Se pueden utilizar en arritmias y en pacientes, como ya les digo, con patología coronaria. Acá tenemos el efecto vasodilatador de los bloqueadores de canales de calcio, mucho más potente con los dihidropiridínicos, nifedipino, amlodipino, y el efecto cronotropo negativo, mucho más potente con estos no dihidropiridínicos que son verapamilo y diltiazem. Hay que tener cuidado con los efectos adversos de los bloqueadores de canales de calcio. Miren lo que les digo siempre, edema, ¿ok? Hay que tener cuidado en adultos mayores, siempre empiecen con dosis bajas y vayan titulando porque puede producir hipotensión, son potentes vasodilatadores, ¿ok? Acá tenemos el efecto de los dihidropiridínicos, potentes vasodilatadores, y los no dihidropiridínicos que actúan moderando la frecuencia cardíaca. Actúan también sobre el cronotropismo, estos no dihidropiridínicos, verapamilo o diltiazem. Usos de los bloqueadores de canales de calcio. Tenemos que los bloqueadores de canales de calcio los pueden utilizar en pacientes coronarios, ¿no? Infarto cardíaco, angina de pecho, etcétera. También se puede utilizar en una enfermedad que se llama angina de Prinzmetal, una angina vasoespástica, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es la angina de Prinzmetal? ¿Se acuerdan? Exactamente, es una angina que se da en gente relativamente joven como ustedes, 20, 30 años, ¿ok? Se da generalmente en las primeras horas de la mañana, en las madrugadas, y en gente que tiene malas costumbres, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas malas costumbres? Drogas, que usan drogas, por ejemplo, que son muy ansiosos, muy tensos. No se producen por una placa de ateroma, sino se producen porque el vaso se cierra, es un vasoespasmo, ¿ok? Entonces se le hace un cateterismo cardíaco y no se ve nada. En ese cateterismo cardíaco le meten una droga vasoactiva y se ve automáticamente cómo el paciente hace un vasoespasmo coronario. Y algunas veces puede ser tan serio y tan severo que puede llevar a un infarto cardíaco. Ese es el mecanismo, uno de los mecanismos por el cual los pacientes que son consumidores de cocaína pueden tener infartos, porque pueden presentar esa angina vasoespástica. Y una de las formas de tratar es con bloqueadores de canales de calcio para ese tipo de pacientes. Angina vasoespástica de Prinzmetal, que le dicen, ¿no? Útiles en arterial. Los bloqueadores de canales de calcio son útiles en hipertensión arterial. ¿En qué tipo de pacientes? Pacientes hipertensos adultos mayores, en los viejitos. Ayuda muy bien, sobre todo en la hipertensión sistólica aislada. ¿Cuál es esa?
La sistólica 160, 170, 180 y la diastólica normal, 70, 60, 80. Hipertensión sistólica aislada, que es común en los viejitos, se maneja con bloqueadores de canales de calcio. ¿Y en qué otro grupo de hipertensos? En los hipertensos de raza, no seamos racistas, pues, de raza negra, ¿no? De raza negra, ¿no? Ahí en el hospital yo tengo un amigo que es racista, pero ya lo estamos cambiando. Es racista, ve un negro y le da la espalda, pero ya lo estamos cambiando. Entonces, en los hipertensos de raza negra. Los hipertensos de raza negra, desgraciadamente, son hipertensos de difícil manejo. Desgraciadamente, por cuestiones de raza, la raza negra tiene mayor tendencia a tener hipertensión arterial, y no solo hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes y gota, y ese efecto de raza. La hipertensión arterial tiene una prevalencia del 40 al 50% en la raza negra en general, ¿eh? En la población general, entre nosotros, es aproximadamente 30%, pero en la raza negra es entre el 40 y el 50%, y es de raza. Y esos pacientes deben manejarse con bloqueadores de canales de calcio. No le vayan a dar al de raza negra yeca, no le vayan a dar ARA-2, o sea, captopril, enalapril, losartán. No les, aparte de que no les hace efecto, les pueden producir una reacción alérgica, angioedema, un síndrome de Steven-Johnson, etcétera. Y los otros usos de los bloqueadores de canales de calcio, los no dihidropiridínicos, verapamil o deltiazem, arritmias, ¿cierto? Sobre todo las arritmias de tipo supraventricular, para el control de una fibrilación auricular, entre otros, por ejemplo. Dígame. Sí, en los hipertensos de raza negra, las drogas de elección son bloqueadores de canales de calcio o diuréticos tiazídicos. En los adultos mayores son bloqueadores de canales de calcio o diuréticos tiazídicos. En pacientes hipertensos que, por ejemplo, son metabólicos, son diabéticos, ahí va mejor los YECA o los ARA-2. ¿Por qué? Porque los YECA y ARA-2 en este hipertenso diabético te protege el riñón, produce nefroprotección, evita la proteinuria al disminuir la presión intraglomerular. ¿Ya? ¿Se acabó esto? O sea, mano nomás. ¿Cuáles son los problemas de los bloqueadores de canales de calcio? Son vasodilatadores. Mira, te producen sofoco, te pones rubicundo, ¿no es cierto? Te pones rubicundo. Eso te puede dar dolor de cabeza. Te da palpitación, refleja. Al vasodilatarte bruscamente, el corazón reacciona, produciendo palpitación, taquicardia refleja. Vértigos en adultos mayores es un problema de estreñimiento, ¿no? Los viejitos siempre, estoy estreñido, estoy estreñido. Pueden tener cáncer, cualquier cosa, pero lo primero que le dicen es que estoy estreñido, no voy al baño hace 5 o 6 días, su principal problema. Y el edema de miembros inferiores, el edema maleolar, ¿ok? Esos son las acciones, los efectos adversos de los bloqueadores de canales de calcio. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los famosos YECA, ¿ok? Que ustedes conocen muy bien y que han utilizado bastante. Acá tenemos el sistema renina-angiotensina. Pueden ver cómo la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. El inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina evita que haya este paso de angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 actúa sobre el receptor AT1 produciendo la vasoconstricción. Ese es el efecto del inhibidor ECA, ¿no? El inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ustedes ya los conocen, tienen muchos en el mercado. Tienen el famoso captopril. El captopril viene en tabletas de 25 o 50 miligramos. La más usada es la de 25 miligramos. Ampliamente difundido para manejo de hipertensión arterial, pero no es tan útil para la hipertensión arterial crónica. ¿Por qué? Porque tiene que darse varias veces al día. 3 veces al día, 4 veces al día, y el paciente no se acuerda. Pero sí tiene un uso bastante muy pregonado y muy difundido en lo que respecta a las crisis hipertensivas en emergencia. ¿Okay? Para bajarles la presión arterial en emergencia, usen el captopril. ¿Sublingual o vía oral? ¿Qué dicen ustedes, doctores? Puede ser los dos. Sublingual hace efecto en 15 minutos. Y vía oral hace efecto en 30 minutos. O sea, no hay mucha diferencia.
Sí, doctor, dígame. No tanto, ¿ah? El que más te causaba rebote, ¿sabes cuál era? El nifedipino sublingual. El captopril sublingual no necesariamente te causa ese rebote. Puedes utilizarlo, pero también junto con la bajada de presión arterial hay que manejar cuál fue el efecto que te llevó a que tu paciente haga crisis hipertensiva. Generalmente, y un buen número de estos pacientes es ansiedad. O sea, junto con bajarle la presión, también te recomiendo manejo de la ansiedad. Puede ser que el paciente no haya tomado su pastilla, puede ser que el paciente se haya comido una comida muy salada, se haya comido una lata de conservas que tiene consumo excesivo de sodio y te viene con crisis hipertensiva. Siempre uno tiene que ser muy mosca para ver qué fue lo que le llevó a la presión arterial y no solamente controlarle la presión, sino la causa que lo llevó a tener la hipertensión arterial. Dígame, doctor.